3, 4 y 5 son básicamente alimentos que se limitan. Fíjense ustedes que probablemente los cereales o las grasas naturales, incluso legumbres, tal, aparecen en prioridades mucho menos importantes, y hay algunos alimentos que incluyen, que aparecen como la base de la pirámide. No me quiero detener en ellos, solamente enseñarles que, por ejemplo, ya en Estados Unidos se hicieron 4 ensayos clínicos de esta dieta que se llama IBD Diet, que es la dieta para enfermedad inflamatoria intestinal, y que de hecho se ha publicado una nueva pirámide nutricional con esta dieta. Esta es otra página que les quiero enseñar, que es una página que se llama Terapia Nutricional para Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y esta página está basada exclusivamente en una dieta que se llama Crohn Disease Exclusion Diet, que es una dieta de exclusión de enfermedad de Crohn, y fíjense que se habla de esta dieta como diseñada particularmente para reducir o eliminar algunos compuestos alimentarios que pueden ser dañinos para la enfermedad de Crohn, o también y además consiste en incrementar alimentos que podrían ser beneficiosos para la microbioma. Y aquí evidentemente nos tenemos que detener, porque básicamente es una dieta que ya no habla de una dieta para mejorar los síntomas, sino que es una dieta que plantea que existen alimentos que hay que excluir porque son perjudiciales y otros alimentos que hay que incluir porque son beneficiosos para la microbioma. Entendiendo como la microbioma, toda la flora o la microbiota intestinal, pero desde la parte genética de la microbioma, cómo la alimentación podría modificar y por lo tanto modificar el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y fíjense ustedes que en esta página solamente hice un pantallazo de algunos alimentos que excluye, igual que en la otra dieta, como les presenté, había alimentos que se excluían. En esta dieta que se llama CDED, en esta dieta se excluyen algunos componentes alimentarios como parte de un tratamiento para la enfermedad de Crohn. Entre ellos incluyen carnes procesadas, algunas semillas, edulcorantes artificiales, que en algunas jornadas estuvimos hablando de ellos, alimentos procesados y emulsificantes. Son alimentos que se excluyen, componentes de la dieta que se excluyen en la enfermedad de Crohn, que la proponen ellos, ¿no? Y de hecho aquí les enseño, por ejemplo, un ensayo clínico que proponen esta dieta que se llama dieta de exclusión para la enfermedad de Crohn, y donde la comparan con la nutrición enteral. Hoy sabemos que la nutrición enteral está indicada para niños como para que entren en remisión, ¿verdad? Y que para no darle tratamiento farmacológico. Es una alternativa para los pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal. Está muy poco probada en adultos, pero no porque no sea beneficiosa, no lo sabemos, pero básicamente porque es más difícil de seguir que en un niño que tú lo puedes hospitalizar e indica nutrición enteral. Pues esta dieta se hizo un ensayo clínico donde comparaba esta dieta con nutrición enteral o sin nutrición enteral y por sí sola. Y los resultados son bastante prometedores. El estudio se cerró en 2022, se está publicando los primeros resultados, pero básicamente lo que mostraron es que esta dieta, los pacientes, pero ahora adultos, responden igual que una nutrición enteral, o sea que los resultados son muy similares. No hay diferencia significativa entre ellos. Luego existen otros 2 ensayos clínicos del 2025 y del 2024, muy recientes. De hecho, hay algunos resultados que todavía no se publican, donde se usa esta dieta, la dieta de exclusión de enfermedad de Crohn, en pacientes adultos, un ensayo clínico, y otra que se aplica esta dieta para pacientes pediátricos. Y esto cuando le comentaba al principio de la presentación, que realmente hoy en día sí estamos hablando de ensayos clínicos respecto al tratamiento nutricional, ya no solo farmacológico, como terapia alternativa o coadyuvante en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y entonces, ¿por qué estas dietas podrían ser prometedoras o están en estudio hoy en día, incluso más que antes, ¿no? Y es porque hay algunos componentes de las dietas que se proponen, hay otras, pero les presenté algunas más recientes, que hay cosas que se incluyen y cosas que se excluyen de la dieta. Como hay mucho probablemente que conversar y que charlar, hoy en la presentación de hoy les quiero mencionar una de las cosas en comunes que se incluyen en esta dieta. Entonces no hablar tanto de lo que debemos de excluir, sino mostrar un poco de evidencia de lo que podemos incluir o de lo que se está estudiando, lo que estamos estudiando con respecto a la inclusión de ciertos componentes con potencial efecto terapéutico. Y eso por definición se llama nutracéuticos. Los nutracéuticos son componentes de alimentos que se demuestra un efecto terapéutico. Y entonces ya no hablamos de una alimentación, ya no hablamos de un alimento, hablamos de un nutracéutico. Y me voy a dirigir vamos a comentar uno en particular,
Los nutracéuticos más utilizados en la enfermedad inflamatoria intestinal, o lo que existe más evidencia si lo buscamos, son el butirato, que es un ácido graso de cadena corta, el zinc, probióticos, que serán probablemente indicados, utilizados por todo el personal sanitario muchas veces en la indicación de tomar probióticos, y polifenoles. Y esos son sin duda nutracéuticos que tienen la evidencia más contundente. De hecho, este año, en 2025, publicamos con mi grupo de investigación de Australia y de China una revisión bastante detallada con respecto a todos los CAM. Los CAM es medicina alternativa y complementaria. Y hicimos una revisión completa de toda la evidencia, describiendo mecanismos y la evidencia como más contundente o significativa que tenemos hasta hoy en día sobre la potencial eficacia antioxidante y antiinflamatoria en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo que describimos en este trabajo fue que los productos naturales o nutracéuticos tienen distintos mecanismos a nivel celular, y por los cuales podrían ser una potencial herramienta terapéutica para la enfermedad inflamatoria. Una de ellas, en moradito, está indicado en moradito en cada uno de los mecanismos en los cuales podrían interactuar. Una de ellas es que los productos naturales se ha visto que, o a los componentes bioactivos, nutracéuticos, podrían disminuir un factor de transcripción. El factor de transcripción es una proteína que va a los genes y puede generar un cambio en la producción de moléculas inflamatorias. Y lo que se ha visto es que algunos productos naturales tienen la capacidad de disminuir el NF-κB, que es un factor de transcripción inflamatorio. Y luego también se ha visto menos que el factor de transcripción, pero que también es capaz de disminuir la apoptosis. Y uno de los probablemente de evidencia más reciente es que los productos naturales podrían disminuir o inhibir una proteína que está dentro de las células del intestino, de las células epiteliales, que es el inflamosoma NLRP3. El inflamosoma NLRP3 no es más que un complejo proteico que está al interior de nuestras células y que es capaz de generar maduración de proteínas como interleuquina 1 beta y 18, y las madura a interleuquina 1 beta a 18. O sea, citoquinas inmaduras las convierte en citoquinas maduras, por lo citoquinas que son inflamatorias conocidas por la gran mayoría de nosotros. Y en contraparte se ha visto que componentes naturales, o fue lo que nosotros publicamos, es que además potencia la actividad antioxidante de las células a través de ciertas enzimas antioxidantes, y también restituye el balance de la microbiota intestinal. O sea, parece ser que los productos naturales actúan en varias vías. No lo voy a leer todo, pero he destacado algunas cosas más interesantes de los hallazgos que encontramos, que lo publicamos este año, y es que productos naturales con efecto nutracéutico tienen propiedad antiinflamatoria, antioxidante y sobre la microbiota intestinal. Y esta es una perspectiva mucho más holística, porque si la comparamos con los fármacos, las herramientas farmacológicas que tenemos hoy en día, probablemente cada una de ellas tiene un enfoque, podríamos llamarlo unitario, es decir, tiene un enfoque hacia una cosa, anti-TNF-alfa, anti-interleuquina, es uno, ¿no? Y lo que podemos identificar que el uso de medicina complementaria o nutracéutico tiene un enfoque holístico. El enfoque holístico significa que un enfoque multitario. Podría, como es un conjunto y una complejidad de compuestos, permitiría actuar en diversas vías metabólicas, múltiples mecanismos y potencialmente reducir la dosis de fármacos requeridos por algunos pacientes, disminuyendo efectos secundarios. Y aquí viene la parte interesante, y es lo que me voy a centrar en esta charla que tengamos hoy, es los polifenoles, porque dentro de toda la batería de nutracéuticos, incluyendo probióticos, lo que encontramos, la parte más importante, es que los polifenoles presentan la evidencia más contundente como terapia complementaria o coadyuvante a la enfermedad inflamatoria intestinal, incluso más de lo que hoy en día es muy utilizado de los probióticos. Y esta evidencia es bastante nueva, para mí súper importante porque es lo que me dedico en la investigación y es lo que les vengo a enseñar el día de hoy, los polifenoles. Se puede conversar mucho de los polifenoles, pero realmente nos podemos detener en 2 o 3 polifenoles que son los más estudiados en la enfermedad inflamatoria intestinal y los que hoy en día se encuentran en estado de ensayo clínico. Y uno de ellos es la epigalotocatequina. La epigalotocatequina, que parece un nombre súper extraño, está sencillamente en el té verde. El té verde tiene una serie de polifenoles. Los polifenoles son compuestos que le dan la propiedad activa o bioactiva a ciertos alimentos o a ciertos compuestos.
Pues el té verde tiene una serie de polifenoles, la catequina, la epicatequina, la epigalatocatequina. Sin embargo, la epigalatocatequina y la epigalatocatequina galato, que es una variedad de la anterior, representa más del 80% de los polifenoles del té verde. Vale, tenemos el té verde, tiene una gran cantidad de polifenoles, la epigalatocatequina, que es la más interesante. Ya vendrá el nombre más sencillo, esta es la más complicada. Pues, ¿qué es lo que se ha visto? Se ha visto que este té verde, parece tan sencillo, pero que este té verde se ha visto, y esta parte es interesante porque se ha visto en estudios en animales a nivel biomedicina, pero también hay ensayos clínicos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn y colitis ulcerosa. Y lo que se ha visto es que este té verde, más que el té verde, el polifenol del té verde, que es la epigalatocatequina, tiene dos efectos. Uno que se muestra acá, que es una propiedad antioxidante. ¿Por qué tiene propiedad antioxidante? Porque es capaz de incrementar proteínas antioxidantes en la sangre, como bueno, en las células realmente, como la superóxido dismutasa o la glutático peroxidasa, que son proteínas antioxidantes. Y que además, fíjense, y esto es bastante interesante, disminuye el daño al ADN. Y se pudo evaluar que disminuye el daño al ADN a través de estos marcadores, como por ejemplo el 8-hidroxideoxiguanosina, que es un indicador de daño del ADN. Al mismo tiempo, el té verde, los polifenoles del té verde, que son estos 4 que hemos mencionado, que están aquí abajo, se ha visto que tiene un efecto a nivel de las células epiteliales y de células inmunes. ¿Y por qué? Porque este compuesto, la epigalatocatequina, es capaz de atravesar la barrera, la membrana celular, tanto de las células del intestino como células inmunes, y es capaz de regular citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Por una parte, reduce proteínas proinflamatorias y por otra parte, incrementa la interleuquina 10, que es la proteína o la citoquina antiinflamatoria. Ese es uno de los polifenoles que, si nos ponemos a buscar, probablemente tiene mayor nivel de evidencia. Bueno, uno de ellos. El segundo son las antocianinas, que es mi preferido. Las antocianinas es también un polifenol. Si ustedes ven esta tabla, la cantidad de polifenoles que hay en distintos alimentos, en distintas frutas y su capacidad antioxidante. Pues fíjense que generalmente cuando hablamos de propiedad antioxidante como el vino, como la uva, ¿no? O como el arándano, la capacidad, el contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante de esta fruta es alto. Y vean ustedes que son mayormente frutas de color rojo o negro. Entre más rojo, más negro, tiene mayor contenido de polifenoles. Y la mora, que es súper negrita, pues tiene un poquitito más de polifenoles y una capacidad antioxidante similar al resto. Pues existe un fruto que nosotros hemos estado estudiando estos últimos años que se llama maqui, que se aleja completamente de la media del resto de las frutas conocidas como antioxidantes. ¿Qué es esto? Este es el fruto del maqui y este es el polvo que trabajamos. Pues el maqui tiene dos antocianinas, que son los polifenoles, delfinidinas y la antocianina principalmente. Este es un estudio que trabajamos, creo que fue el 2022. Es un estudio en modelo animal donde le indujimos al ratón, al animal, la enfermedad de Crohn. Somos capaces de reproducir en un animal la enfermedad del humano. Y nos permite hacer estudios que a lo mejor en humano no podemos hacer. Por ejemplo, yo pude coger todo el intestino y evaluar el intestino. Pues lo que hicimos con este grupo de animales que estaban enfermos de enfermedad de Crohn, le dimos un extracto de maqui rico en polifenoles, es decir, en antocianinas y delfinidinas. Y les traje esta foto un poco para que observen cómo a nivel macroscópico pudimos encontrar evidencia significativa físicamente, ¿no? La podemos observar, la podemos ver, no tenemos que estar bajo un microscopio. Este es un colon sano. Este es un colon de un ratón enfermo de Crohn. Fíjense ustedes que un ratón enfermo de Crohn tiene un colon hiperémico, es decir, tiene irrigación sanguínea mucho más que el anterior, que se ve más blanquito, este se ve más rojo. Tiene presencia de edema y por lo tanto este edema genera este acortamiento del colon. Este colon medirá 10 centímetros, 11 centímetros, el sano 14. Pues estos otros dos ratones, estos colons de estos dos ratones con enfermedad de Crohn, tienen el intestino, si se fijan en este, muy parecido o casi completamente recuperado con el colon del ratón sano. Y esto fue con un único tratamiento que fue con las antocianinas del maqui. No solo eso, sino que lo analizamos a nivel molecular. Y a nivel molecular, bueno, existen células inmunes que son protectoras. Y son protectoras porque favorecen o disminuyen la inflamación, favorecen la antiinflamación.
Y una de ellas, una de las células protectoras son los macrófagos tipo 2. Nosotros analizamos los macrófagos tipo 2 en el intestino. Si queremos un efecto de protección, tenemos que tener muchas células M2, muchos macrófagos M2 porque son protectores. Pues este es un tejido, es como la biopsia, ¿no? Cuando hacemos una biopsia analizamos el tejido. Este es un tejido teñido para macrófagos M2 antiinflamatorio, y en un ratón sano, en un tejido intestinal sano, está lleno de M2, porque nos están protegiendo constantemente, que son los puntos café. El punto café son cada célula M2. Pues este es un intestino de un ratón con enfermedad de Crohn. Y básicamente, aunque hay presencia de estos puntitos café, que son los macrófagos M2, la diferencia, si somos capaces de comparar, es muy baja, ¿no? Pues cuando damos tratamiento con antocianinas provenientes del maqui, volvemos a recuperar la población de macrófagos antiinflamatorios. Y todas estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Más adelante, en 2024, volvimos a publicar un estudio sobre las antocianinas, porque mi foco de investigación es con respecto a polifenoles y con su efecto nutracéutico en la enfermedad inflamatoria intestinal, y provocamos una colitis tipo Crohn, de nuevo a nivel de modelo animal, y le dimos maqui y investigamos si el maqui tenía otras vías de acción a nivel celular que pudiese evidentemente demostrarnos que podría ser beneficioso en el tratamiento. Y lo que vimos en resumen, que lo publicamos en una revista de bastante alto impacto en el Frontiers in Immunology, bueno, lo mismo, ¿no? Factor de transcripción los inhibe, que eso ya no era novedad para nosotros. Activa un factor de transcripción que se llama PPR. El PPR es un factor de transcripción protector y lo activa. Inhibe el inflamosoma en el RP3, que es un complejo proteico inflamatorio porque madura a las células inflamatorias, a las citoquinas inflamatorias. Y descubrimos algo más, que es un hallazgo bien interesante, que me gustaría comentar un poquitito también de actualización para el personal sanitario, investigadores, también pacientes por supuesto, es que el maqui tiene una actividad, o las antocianinas tienen una actividad en los mastocitos. Y los mastocitos, lo digo porque es bien interesante, porque los mastocitos son células inmunes que siempre han estado relacionados con la respuesta alérgica. Parece ser que no solamente tiene una respuesta alérgica, y esto es lo que estamos trabajando y demostrando. Y solamente lo quiero poner en paréntesis porque me parece que es interesante comentar en esta sesión de actualización. Solamente para comentarles, para los que no conocen a un mastocito, este es un mastocito, una célula inmune que está en nuestro cuerpo, que generalmente cuando encuentra un alérgeno, lo captura y libera histamina. Por eso cuando tenemos alergia tomamos antihistamínicos. Entonces, esa es la función normal, conocida de los mastocitos. Por otro lado, tengo los neutrófilos. Todos conocen la calprotectina fecal, ¿no? Vale. Los neutrófilos liberan enzimas, como la calprotectina. La calprotectina es una proteína de fase aguda liberada por los neutrófilos, que es una célula inmune que participa en la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente en la colitis ulcerosa, y además libera otra proteína, que es la mieloperoxidasa, la MPO, que está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el neutrófilo responde a inflamación, libera MPO y forma un oxidante, que es el ácido hipocloroso, que es el que está aquí en rojito. ¿Qué hace el ácido hipocloroso? Pues oxida la célula. Una célula sana, rodeada de ácido hipocloroso, oxida la célula. Proveniente este ácido hipocloroso básicamente del neutrófilo. ¿Y dónde tienen que ver entonces los mastocitos en esta historia? Pues parece ser, y es lo que estamos estudiando, un nuevo proyecto de investigación, por lo que encontramos fue un hallazgo un poco sorpresa, es que la histamina es capaz de atrapar al ácido hipocloroso. Lo atrapa y forma este compuesto, una histamina clorominada. Y entonces, como la histamina atrapa al ácido hipocloroso, el hipocloroso ya no es capaz de oxidar la célula. Y entonces existe un nivel de evidencia en que potencialmente, no lo sabemos, lo estamos investigando, es que los mastocitos podrían tener un efecto inmunomodulador y protector. Es más, este año publicamos, con el grupo no de aquí, nosotros probamos nutracéuticos, probamos fármacos, hacemos investigación a los dos niveles.
Y hay dos fármacos que, bueno, uno de mis jefes ha patentado y resultó que uno de los fármacos fue muy eficaz, hubo respuesta positiva, y otro fármaco falló. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que los fármacos que fallaron reducían la activación y la migración de mastocitos. Y el fármaco que generaba una respuesta positiva, clínica, pues aumentaba los mastocitos de manera significativa. Entonces parece ser que los mastocitos no solamente estarían implicados en una respuesta alérgica, sino que también estarían involucrados en una respuesta a nivel de la inmunidad en la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, el cuento no es tan sencillo, porque por otra parte se ha visto que cuando la liberación y activación de mastocitos es sostenida en el tiempo, podría ser perjudicial. ¿Por qué? Porque existe un mecanismo que algunos lo conocerán que se llama cell in cell, que es que los mastocitos cuando están activos son capaces de atraer neutrófilos. Los neutrófilos son las células, recuerden, inmunes que favorecen la inflamación. Y es de donde sale la calprotectina, la mieloperoxidasa y todos ellos. Pues los mastocitos, a través de la histamina, generan como mensajes de atracción a los neutrófilos. ¿Y qué hacen los mastocitos? Este es un mecanismo bien curioso de la biología. Los mastocitos se tragan, fagocitan a los neutrófilos enteros. Y se forma un complejo, una célula, dentro de otra célula, que eso no existe en condiciones fisiológicas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando los mastocitos están activos por mucho tiempo y al reclutar estos neutrófilos, hacen que los neutrófilos permanezcan vivos por más tiempo y por lo tanto podrían perpetuar la inflamación. El maqui, eventualmente, porque el maqui se probó en un modelo crónico, y por eso creo que es tan importante hablar de esto, porque los nutracéuticos no es como, nutracéutico me voy a comprar a la farmacia, o sea, tiene que haber una evidencia. Porque fíjense ustedes que un nutracéutico, si se toma en un momento, podría ser beneficioso, pero si lo mantengo, por ejemplo, la antocianina del maqui, que se ha visto que participa en el cell in cell, podría ser perjudicial porque mantendría activa la respuesta de los mastocitos. Entonces, esto básicamente habla que la fisiopatología es un poco más compleja de lo que, y cada vez sabemos cosas nuevas, y luego todos los potenciales tratamientos tienen un sentido, ¿no? Y lo que hemos visto es que el maqui tendría un efecto a este nivel, en la respuesta sostenida de los mastocitos, porque las antocianinas parecen inhibir este mecanismo. De hecho, hablando de nuevo de las antocianinas, recuerden que las antocianinas son estos polifenoles que están en las frutas rojas, más bien negras. En Australia, en la Universidad de Wollongong, están haciendo un ensayo clínico, que de hecho creo que cerró este año, que se llama estudio INHABIT. Y este estudio lo que hace es explorar, ya conociendo todo lo que hacen las antocianinas, es explorar el efecto de las antocianinas y probióticos que se utilizó en este estudio, el VCL3, antocianinas con VCL3, y el efecto que tiene estos dos combinados en la calidad de vida, inflamación y microbioma en la colitis ulcerosa. Los estudios, solamente se publicó el estudio, no se han publicado los resultados, solo se publicó el resultado principal, pero un ensayo clínico bien interesante porque es un ensayo clínico que contempla 100 pacientes, que no es menor, para hacer un ensayo clínico proveniente de nutracéutico, que no es farmacológico, o bueno, que tendría un efecto farmacológico, y se evaluó, bueno, el cuestionario 32, la metagenómica de la microbiota intestinal, la calprotectina fecal y la severidad de los síntomas. Los resultados están por publicarse, pero evidentemente esto habla de un nivel de evidencia que lleva a pensar que se utilizan estos nutracéuticos, probióticos y antocianinas en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y por último, esta es la última el último polifenol, todavía tiene tiempo, ¿no? Más o menos. 5 minutos, bueno, lo hacemos breve. Bueno, la curcumina. La curcumina es la más conocida por todos ustedes. La curcumina es un polifenol, básicamente, que hoy en día podemos encontrar algunos compuestos para farmacia o en la farmacia, pero este es re interesante porque la curcumina se hizo un ensayo clínico, que uno de los ensayos clínicos probablemente más prometedores de la curcumina, que mezcla la curcumina con otro extracto natural, y entonces esto se llama CurQD, y que es un potencial, es un tratamiento, fíjense, dice, es una opción, es un tratamiento nutracéutico basado en plantas, como una opción para la colitis activa, ¿vale? Porque es capaz de activar
cierto receptor, bueno, este es el aridil hidrocarbonado, es un factor de transcripción, que es un factor de transcripción positivo, entre comillas. Y bueno, este es un ensayo clínico prometedor porque la curcumina, este extracto de curcumina, mejora todo. Mejora la respuesta clínica, remisión clínica, la calprotectina fecal e incluso la remisión endoscópica, con muy pocos síntomas adversos. Y que incluso la remisión, incluso en este estudio hicieron 8 semanas de inducción y luego 8 semanas de mantenimiento. Y bueno, en la página de este grupo de investigación que hoy en día tiene la curcumina como protocolo y como tratamiento en la clínica, bueno, que se ha desarrollado este estudio, y ahí les dejo 2 vivencias de pacientes. Este fue un estudio que se reportó como caso reporte en una revista de alto prestigio donde se muestra los efectos beneficiosos ya de pacientes particulares. Bueno, se lo leeré uno, ¿no? Alcanzaré. Dice, paciente 1 era un hombre de 24 años con colitis ulcerosa extensa grave de 2 años de evolución que requirió hospitalización prolongada. Aunque mejoró con infliximab, continuaba presentando síntomas severos, incluyendo sangrado. A los 10 días de iniciar el tratamiento con CURP-PID, el sangrado cesó y el paciente alcanzó la revisión completa en pocas semanas. Desde entonces permaneció en revisión completa con el CURP-PID por más de 31 meses. No se observaron efectos adversos. Esos son los casos reportes que se publicaron. Y solamente quiero comentar algo en particular que me parece súper interesante, pero bueno, porque yo lo estoy estudiando también, que hay un estudio, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, hay un estudio que se realizó también en animales, en donde se pidió polisacárido, otra cosa, nada de lo que hemos hablado ahora. Y lo que básicamente encontraron es que había un efecto positivo antiinflamatorio porque los polisacáridos hacían que la microbiota intestinal liberara tiamina. ¿Ustedes conocen la tiamina? ¿Alguna vez se la han dado? ¿Vitamina B? Sí. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy trabajando en otro proyecto de investigación, con curcumina también, y hicimos un modelo animal de colitis ulcerosa. Y lo que vimos es que en la colitis ulcerosa la tiamina, la vitamina B1, está bajita. Pero que cuando dimos cúrcuma, el polifenol, la tiamina incrementó. Entonces, esto viene a apoyar las investigaciones previas, pero luego viene a mencionar interesantemente que parece que este efecto holístico, multi-target, que puede afectar o puede impactar muchas vías, eventualmente es real. Porque más allá de la que se descubrió y la que hoy en día está en el mercado, además estamos descubriendo que hay otros mecanismos asociados a los polifenoles, como por ejemplo, incrementar la tiamina en sangre. Este fue un estudio metabolómico que hicimos y encontramos este resultado. Y para concluir, existen muchos ensayos clínicos, principalmente en colitis ulcerosa, con el uso de nutracéuticos, por ejemplo, curcumina y todos los derivados de curcumina. Y luego existen otros ensayos clínicos, que es el epigalotocatequina, que fue el nombre del ensayo que vimos al principio, que también está en etapa de ensayo clínico, y cortisol. Y hemos terminado. Ya está. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme. Sí, voy a ir muy rápido porque entre otras, bueno, gracias. Entre otras cosas, todo lo que voy a... Todo lo que se ha comentado, lo que tengo que hablar ya se ha comentado. Entonces simplemente me voy a ceñir a algunos rasgos diferenciales en pediatría. Lo primero que hay que romper un poco el tópico de que la enfermedad inflamatoria intestinal no existe en pediatría. Muchas veces cuando diagnosticamos a los niños, los padres te dicen, pero ¿cómo es posible eso en pediatría, un niño tan chico, una enfermedad de Crohn? Pues sí, 1 de cada 10 pacientes con enfermedad inflamatoria tiene menos de 18 años. Además, en los últimos estudios de prevalencia se ha visto que en los 20 últimos años en España se ha triplicado la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica sobre todo a expensas de niños y de enfermedad de Crohn. Además, dentro del grupo de los niños que tenemos con enfermedad inflamatoria intestinal, está la enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy precoz, que es aquella que aparece en niños menores de 6 años, que se comporta diferente
a la presentación en adultos o a los niños más mayores. Normalmente puede asociarse a algún defecto genético y suelen tener un comportamiento muy agresivo. Ahora después, cuando hable del tratamiento, os comentaré un niño que tenemos ahora mismo en esta situación. Los factores que van a trabajar juntos que llevan al desarrollo de la enfermedad pues son los genes, como ya sabéis, elementos del medio ambiente o inadecuadas reacciones inmunes de nuestro cuerpo. Son enfermedades crónicas que cruzan en fase de brote y remisión, y en pediatría lo más destacable es que la mayoría de las veces la presentación es en forma de enfermedad inflamatoria no clasificada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se limita la enfermedad al colon y ni los hallazgos histológicos, ni los hallazgos endoscópicos, ni la clínica nos va a permitir distinguir entre una y otra entidad, y solo evolutivamente pues va a tender a transformarse en un Crohn o evolutivamente en una colitis ulcerosa. Las señales y síntomas, pues el revestimiento interno del tracto gastrointestinal se inflama y tendremos diarrea, dolor, urgencia, sangrado, fiebre, pérdida de peso, y en los niños también vemos muchas veces fístulas perianales. Y más allá de los intestinos, pues en los niños sí que es frecuente que haya manifestaciones extraintestinales hasta en el 50% de los casos. Podemos ver lesiones oculares, llagas en la boca, articulaciones inflamadas, piel con moratones, úlceras, huesos con osteoporosis, lesiones en el riñón, inflamaciones hepáticas. Pero lo más importante es que nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos, sobre todo en el Crohn, con un retraso del crecimiento y con un retraso de la maduración sexual. Y esto es el rasgo diferencial cuando aparece en etapas posteriores. Aquí traigo una tabla que la voy a limitar en 3 fases. La enfermedad inflamatoria intestinal en los niños tiene una mayor extensión al diagnóstico, progresa más rápido en los 5 primeros años y se localiza principalmente en el colon. El diagnóstico básicamente es el mismo y usamos las mismas pruebas que en adultos. La combinación de síntomas y signos clínicos que vamos a encontrar a través de una historia médica completa y un examen físico junto con parámetros analíticos, sanguíneos y de heces nos van a dar unos índices de actividad pediátricos diferentes a los de los adultos y que nos van a servir para cuando instauremos el tratamiento ver la efectividad del mismo y hacer un seguimiento y plantear la terapéutica en función de cómo vayamos con estos índices. Usamos también la radiografía convencional, la ecografía. No estamos tan avanzados en el tema de la ecografía intestinal como un adulto, pero bueno, los tiros van por ahí, que en un futuro sea una técnica accesible y que manejemos todos los pediatras dedicados a la digestiva infantil. Usaremos lógicamente la endoscopia digestiva superior y la colonoscopia, que en el caso de los niños siempre hay que hacerla con sedación y anestesia, los estudios de biopsia y el estudio de extensión de la enfermedad siempre nos vemos obligados a realizarlo, sobre todo por lo que he explicado de que la enfermedad debuta sobre todo en el colon y disponemos, como ya se han nombrado en otras charlas, de la enteroresonancia o de la cápsula endoscopia, que en niños tienen pues sus limitaciones. La enteroresonancia en los niños pequeños, que hay que dormirlo, no le puedes dar un contraste que distienda las gasas y tenemos mucha limitación para usarla. Y luego a la cápsula endoscópica, la mayoría de las veces si el niño es pequeñito y no se la traga, pues requiere que el niño entre otra vez en quirófano, haya que repetir una endoscopia y colocarle la cápsula directamente en la primera porción del duodeno. Lo que es importante en pediatría es usar las técnicas más idóneas, seleccionarlas bien y evitar además las técnicas que supongan radiación. En los niños es rarísimo que usemos, por ejemplo, un TAC o un tránsito para esta patología. Eso ya está descartado. En cuanto al tratamiento, los tratamientos son prácticamente los mismos que vamos a utilizar en los adultos. Aunque existe una tendencia a aplicarlos de forma más intensiva desde el principio y sobre todo para evitar los problemas claves que hemos dicho. El retraso del crecimiento y el retraso de la maduración sexual. Yo he puesto aquí un esquema. Tenemos, por un lado, el tratamiento médico, que como podéis ver, aminosalicilatos los vamos a usar en la colitis ulcerosa, sobre todo para la inducción o el mantenimiento. Los corticoides, que básicamente ya solo lo usamos en la colitis ulcerosa y en excepciones en la enfermedad de Crohn, que ahora veremos. Los antibióticos cuando tenemos fístula o complicaciones de acceso. Los inmunomoduladores, como la azatioprina o el metotrexate, normalmente lo usamos como terapia de mantenimiento. Y cuando usamos tratamientos biológicos,
lo ponemos en terapia combinada para disminuir la inmunogenicidad y la pérdida de efecto de los anti-TNF. También usamos a veces los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus o la ciclosporina. Casos seleccionados, por ejemplo, ahora tenemos un niño que tiene 4 años, que debutó con una enfermedad de inicio precoz a los 18 meses y a los 4 años ha presentado un brote grave de colitis ulcerosa que no ha respondido a corticoides y tampoco ha hecho un fallo primario anti-TNF. Y ahora mismo, pues como inducción, estamos administrándole tacrolimus y vedolizumab a espera de que responda. Y luego el tratamiento biológico, bueno, solo decir que me ha dado muchísima envidia una de las primeras diapositivas de la primera ponencia, porque en pediatría, aprobado en ficha técnica, solo está hoy por hoy el infliximab y adalimumab, cuando tenemos mucha experiencia en muchos centros españoles de otras moléculas que además tienen menos efectos secundarios y son más seguras. Pero ahí tenemos que luchar con que hay mucho trabajo por mejorar en que los ensayos clínicos de los niños salgan adelante y esto mejore. De hecho, es un tema que se ha tratado en el último Congreso Europeo, que se mejore y se agilice la aprobación de muchas moléculas. El resto de moléculas, cuando nos fallan los anti-TNF, pues hay que usarla como un sole label, rellenar 1000 papeles y tiene muchos obstáculos, mucha bibliografía y la verdad que eso dificulta mucho esta parte. En cuanto al tratamiento nutricional, ya lo ha comentado Tamara antes, en pediatría, sin embargo, aquí creo que vamos 1000 pasos por delante de los adultos y nosotros llevamos años y muchos años usando ya la nutrición enteral exclusiva con dieta polimérica y la dieta de exclusión de Crohn, que también se ha comentado, y que ahora daré unas pinceladas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues también a veces tenemos que recurrir a él, en fístulas, abscesos, estenosis localizadas, como se ha comentado en las charlas anteriores, sobre todo a nivel ileal, perforaciones o retraso del crecimiento. He puesto esta diapositiva que a mí me gusta mucho porque es como un semáforo y nos va a ayudar un poco a estratificar la enfermedad de Crohn, el riesgo y qué tratamiento le viene mejor en cada supuesto. Entonces, en verde tenemos la presentación de una enfermedad inflamatoria. Sí, un riesgo bajo. Ahí normalmente los pediatras intentamos una nutrición enteral exclusiva en una de las dos variantes que he puesto. Cuando el niño o la familia no quiere colaborar o se niega porque esto es difícil, pues es el único caso donde hoy por hoy yo diría que en el Crohn se usan los corticoides. Ya nos pasamos al siguiente estrato, que es el color amarillo. Sería un niño que presenta un patrón inflamatorio, pero que en 12 semanas no ha respondido a la terapia de inducción con nutrición enteral o con corticoides. Ahí ya tenemos que considerar los anti-TNF. Si tenemos un niño que tiene un patrón inflamatorio y tiene un G1 significa que está afectado el crecimiento y que ya va por detrás de su talla, entonces tenemos ya un riesgo medio y aparte de la nutrición enteral, deberíamos considerar ya un anti-TNF. Y ya por último, en rojo, el riesgo más alto, las enfermedades que se presentan con un debut más complicado de manejar, que sería un patrón inflamatorio, pero con una extensión muy importante y una úlcera muy profunda, ya es un riesgo alto y ahí directamente debemos ir a la terapia anti-TNF. Si tenemos un patrón inflamatorio, pero igualmente tenemos una afectación perianal, también es importante pensar ya en el anti-TNF y en la cirugía o antibióticos o ambos. Si el patrón es un patrón estenótico, que también es de riesgo, aunque no haya estenosis, o si la hay, o hay síntomas obstructivos, ya tenemos que plantear la terapia anti-TFN y en combinación con la cirugía. Igualmente, si tenemos un patrón fistulizante, pues la cirugía, siempre acompañada, que ya se ha dicho antes en las otras charlas, del anti-TNF. Y luego, en cuanto a la colitis ulcerosa, ya estoy terminando, lo mismo, el tratamiento que vamos a usar va a depender un poco de la gravedad del brote ante el que nos encontremos. En los brotes leves, en pediatría, usamos los aminosolicitatos para la inducción o para el mantenimiento. Brotes moderados, usamos los corticoides y ya añadimos de tratamiento de mantenimiento aminosalicilatos o tiopurina. En caso de que esto falle, podemos plantearnos un anti-TNF o, como escalón hasta que haga efecto el anti-TNF, añadir la ciclosporina al tacrolimus y ya en casos severos graves, pues nos planteamos un anti-TNF y la cirugía.
En cuanto al tratamiento nutricional, bueno, ya lo ha comentado ella, nosotros usamos la nutrición enteral exclusiva de 6 a 8 semanas y tenemos unas tasas de revisión clínica hasta del 85%, con una curación mucosa del 80%, y además este periodo de nutrición enteral nos va a permitir pues, que el niño vaya empezando a tomar el inmunosupresor y vaya la ventana que tiene de tiempo hasta que haga efecto, y además nos puede permitir, si el niño no está bien inmunizado, que le actualicemos mientras el calendario de vacunar antes de ponerle algún inmunosupresor. Y luego la otra dieta que hay, que es la dieta de exclusión, que es la que se ha comentado, no voy a entrar más porque vamos mucho de tiempo, pero básicamente consiste en combinar esta fórmula polimérica con un factor de crecimiento con unos alimentos que son obligatorios, unos alimentos que son opcionales, y luego cuando llegamos al final de la fase sería mantener una dieta de por vida, por decir, de ciertos alimentos. Son 3 fases y bueno, no entro en definir más, pero nosotros tenemos unos resultados francamente excelentes y el niño se motiva mucho más que cuando una nutrición exclusiva que es solo con la fórmula polimérica. ¿Y qué ocurre cuando un niño cumple los 14 años? Pues hay que ir planteándose la transición, pero la transición no la hacemos medida por la edad. Nos fijamos básicamente en cómo está el niño, en qué momento vital está, cómo de controlada está su enfermedad y si es el momento oportuno o no. A veces hay niños que se transfieren con 14 años y ahí tenemos algunos con 19 o 20 incluso. Y bueno, siempre lo hacemos en conjunto, en esto estamos bastante bien coordinados. María Ángeles, la enfermera de adultos, siempre nos busca un hueco, nos recibe, le explicamos, hacemos un informe, resumen de toda la historia del niño, se lo planteamos, la siguiente visita es conjunta y ya luego pues lo dejamos en manos de los adultos y nos retiramos. Y bueno, como conclusión, pues pongo esta foto, que estoy muy contenta. Este es Ignacio, el niño que os he comentado, ha estado francamente malo, no hablaba, no quería nada y ya viene a las revisiones y me está enseñando muchísimo de los Pokémon, la mega evolución y todo lo demás. Y eso es lo que intentamos, que los niños se pongan bien. Llega el momento del paciente. A continuación, la luz portadora el doctor David Moreno, jefe de servicio de dermatología de este hospital, nos va a hablar de las lesiones dermatológicas que se pueden asociar a la enfermedad inflamatoria, que como sabéis es una enfermedad multisistémica y se asocia con diversas manifestaciones clínicas. Eso le suele traer sí, Bueno, problema resuelto. Buenas tardes. Intentaré hacer algo menos hasta ahora, no es fácil. Para mí es un placer participar en esta jornada. Siempre que puede, el doctor Argüelles pues, cuenta con nuestro servicio para compartir un poco lo que es un problema tan cercano, como decían antes en la mesa, como que el paciente es el primero que lo detecta.
Realmente cuando hablamos de dermatología, la principal ventaja de las enfermedades y de los problemas de la piel es que el propio paciente es el primero que se da cuenta de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, en eso vamos a insistir. Si bien es verdad que el programa o el tema, el título habla de lesiones de la piel, vamos a hablar de dos aspectos un poquito diferenciales. Pero antes que nada, les traigo una primicia mundial. Supongo que conocen a este personaje bíblico, o no, es el santo Job, ¿verdad? Es el colmo de la paciencia, ¿verdad? Siempre lo atribuimos cuando necesitamos paciencia por algo, que ya tiene narices de empezar una charla dirigida a personas con una enfermedad crónica hablando del santo Job y de la paciencia, pero no van los tiros por ahí, ¿de acuerdo? No les voy a pedir más paciencia, ni con su enfermedad ni con nosotros. Pues resulta que si revisamos y leemos el texto del libro de Job, pues entre los castigos, entre comillas, que Job recibió, pues se encuentra lo que es una clara descripción de una enfermedad inflamatoria intestinal. Mis entrañas hierven y no reposan, dolor abdominal y mucha motilidad. Lo cual, 4.000 años antes de la calprotectina ya teníamos ahí un paciente, probablemente con un Crohn, que era el santo Job, ¿no? Pero no solo eso, sino que también en el libro de Job se describe que tenía llagas, tenía úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla, pero no úlceras cualquiera, úlceras dolorosas, lo cual es definitorio en el contexto de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal de un pioderma gangrenoso que luego veremos. Por lo tanto, la primicia a la que me refiero es que yo no lo he encontrado escrito, probablemente ha sido la imaginación de la preparación de esta charla, pero el primer paciente con enfermedad de Crohn y manifestaciones dermatológicas pues está publicado nada más y nada menos que en el Antiguo Testamento y no en la revista americana de gastroenterología, y fue el santo Job, como digo. Así que ya, ni que por eso, pues ya mereció mucho la pena, por muchas cosas más, prepararme esta charla. Esto nos da una idea de la frecuencia que van a tener las manifestaciones intestinales dermatológicas en las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. De hecho, decimos que hasta un 20% de estas personas pues tienen manifestaciones en la piel, lo cual es cierto, es una frecuencia muy alta, muy elevada, que motiva muchas consultas en dermatología, pero bueno, si lo vemos con el vaso medio lleno, pues la verdad es que el 80% de las personas con una enfermedad inflamatoria intestinal crónica no van a tener ningún problema en la piel, ¿de acuerdo? Que es como creo que deberíamos ver las cosas en medicina. Como decía, me voy a centrar en dos aspectos. En primer lugar, vamos a ver esas manifestaciones, esas enfermedades dermatológicas concretas que sí son más frecuentes en las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, pero también vamos a hablar del cuidado de la piel en personas con este tipo de problemas, que ya veremos que tiene muchísimo impacto. Vamos a empezar a hacer un repaso ligero, un repaso muy profundo sobre estas manifestaciones, porque es bueno que les suenen, sobre todo por el diagnóstico precoz es muy importante. ¿Por qué? El por qué tenemos es, ¿qué ocurre cuando una persona con una enfermedad inflamatoria intestinal presenta una lesión cutánea, una manifestación dermatológica, una enfermedad de la piel? Pues probablemente, como decimos, la cara es el espejo del alma, la piel refleja enfermedades en cualquier otro órgano y sistema. Por lo tanto, cuando un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal desarrolla lesiones dermatológicas, tenemos que pensar o preguntarnos, el paciente y también su médico, si esa enfermedad inflamatoria intestinal está dando problemas, está perdiéndose el control, no está bien controlada, está en una fase de brote, etc. Como también nos tenemos que preguntar si es que el que está dando problemas no es el tratamiento y no la enfermedad, porque muchas de las que veremos, o algunas de las que veremos, se relacionan directamente con los tratamientos que ponemos a estos pacientes. O también puede ser mala suerte. Enfermedades que al fin y al cabo, como decimos siempre, una persona que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal también tiene derecho a tener otras cosas. Por lo tanto, enfermedades comunes en la población general sin enfermedad inflamatoria intestinal también las puede presentar un paciente con Crohn o con colitis ulcerosa, así como manifestaciones dermatológicas de cualquier otro tratamiento. Y es que estas manifestaciones, hombre, en algunos casos pueden provocar un riesgo para la salud, no es lo habitual, ¿de acuerdo? Ya con la enfermedad inflamatoria, si además no está bien controlada, ya es algo, ¿no? Lo que sí es verdad que las manifestaciones, las enfermedades de la piel, lo que tienen es un impacto brutal sobre la calidad de vida, ¿de acuerdo? No solo por el picor, no solo por la limitación para las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Pero además tienen una particularidad, la dificultad diagnóstica. La dermatología es una de las especialidades de diagnóstico clínico más difícil, y no es porque lo diga yo,
Cualquiera de los clínicos que están aquí, incluso estudiantes, lo saben bien. Lo que a un profesional le puede parecer A, visto por el dermatólogo, le puede parecer Z. Y es importante que en estos pacientes, a mínimo que tengamos algo, debido a que eso va a dar lugar a decisiones sobre el tratamiento, que el diagnóstico sea correcto, sobre todo también para evitar tratamientos empíricos que no están bien orientados. Se dice de los dermatólogos que solo usan corticoides y antihistamínicos, ¿no? Bueno, vale, de acuerdo, no está mal, ojalá solo usáramos eso, pero bueno. Corticoides y antihistamínicos usan todos los médicos de todas las especialidades. De una explicación que luego, si hay otro café, no la podemos compartir. Lo que sí es verdad, y esto se los aseguro, que el dermatólogo es el único que sabe dónde no usar antihistamínicos y corticoides, lo cual es muy importante. Porque un corticoide mal puesto, lejos de mejorar los problemas, lo que hace es aumentarlos, incluso cronificarlos aún más. Y los antihistamínicos no digamos cuánto. Por lo tanto, esta frase en letra grande y parece muy obvia, pero cualquier persona con enfermedad inflamatoria intestinal, con manifestaciones dermatológicas, lo fundamental es establecer desde el primer momento un diagnóstico correcto de lo que está pasando ahí, por todas las decisiones que puede que tengamos que tomar en base a esas manifestaciones dermatológicas, y eso es motivo más que justificado como para que los hospitales pues tengan una muy buena relación, una muy buena coordinación entre los servicios de digestivo y los servicios de dermatología. Si nos ponemos a explicar una por una las manifestaciones dermatológicas de las personas con Crohn o con colitis ulcerosa, no terminaríamos y creo que no viene a cuento. Yo voy a hacer un repaso muy rápido, esto tampoco es que esté mucho más simple, pero creo que es más directo. Cualquier persona con una enfermedad inflamatoria puede tener o una erupción generalizada, lesiones en muchas partes del cuerpo, o manifestaciones regionales en partes concretas del cuerpo, o incluso úlceras, que eso es definitorio. Si nos vamos a erupciones generalizadas, sobre todo si son personas que están con un anti-TNF, infliximab o adalimumab, lo primero que hay que pensar es una reacción paradójica al anti-TNF. ¿De acuerdo? Una reacción paradójica que suele tener dos formas clínicas. O bien una tipo psoriasis, no me pasa esto. Estas manifestaciones pueden ser de tipo psoriasis o tipo eczema. He evitado fotos desagradables, pero bueno, no tiene más remedio que poner alguna. Escamas en el cuero cabelludo, escamas en los codos, afectación de las palmas y las plantas de los pies. Todo esto nos tiene que llevar a pensar en una persona que toma, que está tratándose con un anti-TNF, a una reacción paradójica. Si pica mucho, probablemente estemos más ante un eczema que ante una psoriasis. Los dedos, las manos, toda esta afectación nos sugiere mucho con estas escamas a reacción paradójica tipo eczema o tipo psoriasis. Es importante diferenciarla porque el tratamiento no es el mismo. Aparte, esta foto lo que nos dice que este señor además es un fumador empedernido. Es importante que lo vea el dermatólogo. ¿Por qué? Porque verán aquí dos palmas de las manos completamente similares. Una es un eczema y otra es una psoriasis. Y el tratamiento corticoide y antihistamínico es completamente distinto. Por lo tanto, es importante establecer un diagnóstico correcto en estas personas. Y afectación de las palmas y de las plantas de los pies, sobre todo con estas pústulas, con estas lesiones con pus, eso es definitorio de una psoriasis plantar que si está en tratamiento con anti-TNF, es sin duda alguna una reacción paradójica. Por lo tanto, importante que nuestro digestivo estas cuestiones las tenga en cuenta para tomar decisiones con el tratamiento. Por otro tratamiento tenemos otras enfermedades, erupción generalizada, un paciente que está realmente enfermo, que no está bien de su enfermedad inflamatoria, que está con fiebre, que tiene la analítica muy alterada, el hemograma muy alterado y que tiene unas lesiones dolorosas, característicamente del abdomen para arriba. Es el síndrome de Sweet, no sé si les sonará. El síndrome de Sweet son estas lesiones pustulosas, ampollas, pero todas muy dolorosas. Y como digo, el paciente está muy decaído, tiene malestar general. El Sweet, ojo, que también lo vemos asociado a azatioprina, al famoso Imurel, que seguramente les suene a todos. Úlceras, nos acordamos otra vez del Santo Job, úlceras dolorosas con un aspecto sucio de un borde violáceo, eso no puede ser otra cosa en una persona con un colitis ulcerosa que un pioderma gangrenoso. A veces no vemos ni la úlcera, pero esa zona violácea y dolorosa solo puede ser un pioderma gangrenoso. Y luego tenemos unas manifestaciones muy típicas que se dan en localizaciones específicas. Ya hemos hablado de las palmas, las plantas del cuero cabelludo, reacción paradójica. En las piernas, en la zona de las espinillas, unos bultos dolorosos, eritema nodoso.
es muy característico, sobre todo en gente joven. Cuando vienen pacientes con estas lesiones a una consulta de dermatología, lo primero que tenemos que descartar es una enfermedad inflamatoria todavía no diagnosticada. Nódulos muy dolorosos, parece que le han pegado patadas en las espinillas, dolor en la zona anterior de las piernas. En la boca podemos tener las famosas aftas orales, que son úlceras, llagas que duelen mucho, como vemos aquí, o bien podemos tener afectación directa del Crohn por extensión de la mucosa intestinal hasta la misma boca, hasta la misma mucosa oral. Es un Crohn oral. Y hasta incluso los labios, ¿de acuerdo? Una queilitis granulomatosa en el contexto de un Crohn lo vemos de vez en cuando. En los pliegues les sonará esto del golondrino, ¿verdad? Son estos quistes que aparecen en las axilas, en las ingles, en la región perianal. Pues esto es mucho más frecuente en personas con enfermedad inflamatoria intestinal que en la población sana. También los estomas alrededor de la piel de alrededor de los estomas tenemos con mucha frecuencia problemas que no tienen por qué ser reactivaciones de la enfermedad intestinal, dermatitis de contacto, dermatitis irritativa, eczemas, pioderma gangrenoso que vamos ahí alrededor de un estoma, que ya es mala suerte, pero lo vemos. Y luego también, esto es más raro, menos frecuente, hay que tener un nivel de sospecha, lo que llamamos Crohn metastásico. Estas lesiones que aparecen aisladas en algún sitio concreto, le hacemos una biopsia y la biopsia es exactamente igual que si la hacemos de la mucosa intestinal. Como digo, estas son las manifestaciones más habituales y típicas que encontramos en cualquier libro sobre el tema. Y también la mala suerte. ¿Por qué? Pues lo que decía, cualquier enfermedad dermatológica de la población general la puede tener una persona con enfermedad inflamatoria intestinal. Y no solo eso, reacciones a la infusión intravenosa. Jolín, qué mala suerte. Encima de la que tengo me pongo la infliximab y hago una urticaria. Eso es frecuente, ¿de acuerdo? O en los corticoides. Los corticoides dan problemas no solo a los pacientes con Crohn y colitis ulcerosa, a cualquier persona dan reacciones acneiformes, reacciones tipo acné, como esta que estamos viendo, crecimiento de hongos, candidiasis, tanto en la boca como en los pliegues, etcétera, etcétera. Me interesa mucho terminar con los cuidados de la piel en personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Y cuando hablo de cuidado de la piel no voy a hablar de rutinas, no voy a hablar de esas cosas que la verdad que están mejor en Instagram que aquí en la Facultad de Medicina, ¿vale? Hablo de dos conceptos, hidratación y protección solar. ¿Por qué digo esto? Sabemos que la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, como enfermedad autoinmune, sabemos que las personas con enfermedades autoinmunes tienen un sistema inmune exaltado, excitado, que ante cualquier estímulo actúan y de hecho actúan contra nuestras propias células, ¿de acuerdo? Pues si nos imaginamos que esto es la piel, un estanque tranquilo, aparentemente tranquilo, pero con sus peces abajo, sus carpas abajo, ¿qué es lo que pasa si en este estanque echamos una miguita de pan? Pues ahí que aparecen en pocos segundos pues las carpas a comerse el pan, ¿de acuerdo? Exactamente igual que lo que ocurre sobre la piel cuando aparece un estímulo en la piel, digamos, de una persona con una enfermedad autoinmune. Aparecen los pececitos, que no son más que los linfocitos, las células de la defensa, a actuar contra eso que consideran extraño, que es una miga de pan. Por lo tanto, hidratación, ¿por qué? No nos podemos permitir en una enfermedad inflamatoria intestinal, en cualquier persona con una enfermedad autoinmune, no nos podemos permitir tener la piel así, tener la piel seca. La piel seca está rota, la piel es una barrera física para que entre cualquier microorganismo, cualquier tóxico, agente tóxico, cualquier traumatismo. Por lo tanto, con la piel en estas condiciones, que es una piel seca, una metáfora de lo que es la piel seca, cualquier tóxico, como digo, cualquier miguita de pan entra perfectamente y estimula las células inmunes, las células, los linfocitos, y se comienza una cadena inflamatoria que puede dar lugar a no solo a manifestaciones dermatológicas, sino de cualquier otro tipo. Por lo tanto, hidratación fundamental. No voy a insistir en qué cremas ni qué no cremas, cualquiera de la farmacia, y si me apuran, del supermercado también es buena. Que tenga poca química, mucha vaselina, mucho aceite, eso es más que suficiente. Buen momento para ponerse siempre un hidratante después de la ducha. Después de que nos secamos, nos ponemos nuestra hidratante y eso es fundamental para mantenerse la piel bien hidratada. También si podemos alguna otra vez más a lo largo del día, mejor, sobre todo en las manos. Y también hidratación interna, beber mucha agua, no voy a hablar de dieta, pero una dieta equilibrada con muchas verduras funciona muy bien para mantener una piel hidratada. Y después la protección solar. Y aquí sí que tenemos muchos mitos y muchas confusiones. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo me protejo? ¿Cuándo me protejo? Bueno, en cuanto al por qué, por una respuesta muy clara. Cualquier persona con una enfermedad autoinmune, más aún, no por la enfermedad, sino por los tratamientos que va a recibir, inmunosupresores, va a tener un riesgo mucho mayor
que una persona que no hace esos tratamientos de desarrollar un cáncer de piel, de la forma que sea. No me voy a meter en las manifestaciones clínicas de estas fotos. En mi opinión, yo siempre lo digo a tipo de broma, siempre que en una farmacia, cuando damos charlas a farmacéuticos, es que teníais que pegar el fotoprotector y regalarlo con el Imurel, con la azatioprina, porque los pacientes que vemos con más riesgo y con más frecuencia de cáncer de piel son aquellos que han tomado durante mucho tiempo Imurel, azatioprina. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me pongo? No solo nos tenemos que basar en el fotoprotector, sobre todo en pacientes de alto riesgo que están en tratamiento inmunosupresor, uso de la sombra, uso adecuado de la sombra, sombrilla, gorras, etcétera, etcétera. ¿Y cómo? El fotoprotector es como el gimnasio. No basta con matricularse y pagar la cuota, no basta con comprar el fotoprotector. Hay que ponérselo y hay que ponerlo en unas condiciones adecuadas. ¿Cómo me pongo el fotoprotector? Tú vas a la playa y ves a gente que se está poniendo el fotoprotector que parece que se está poniendo uranio en crema. ¿De acuerdo? Hay que ponerlo de una forma generosa, porque tiene que hacer su función. Esto es una foto simplemente de un estudio muy famoso que utilizamos mucho, en el que se ve cómo se aplica a la gente el fotoprotector. Se pueden fijar ustedes la cantidad de zonas que dejamos sin proteger, exactamente las mismas que cubiertas por la ropa interior, cuando nos aplicamos el fotoprotector. Hay que aplicarlo de forma generosa. Hay instrucciones, en los mismos envases se explican las instrucciones, incluso la cantidad que hay que poner. Y no voy a entrar en eso. Y lo del cuándo, esto también es otro mito brutal. Yo tengo muchos pacientes a los que les recomendamos fotoprotección y dicen, sí, yo me la pongo. Yo salgo al despacho a trabajar y me pongo el fotoprotector. Y yo le digo, ¿y ahora sale usted al despacho? A las 8 de la mañana. Pero usted está tirando el fotoprotector. A las 8 de la mañana no hace falta ponerse fotoprotector ni siquiera el 14 de agosto. ¿Me explico? Hay que buscar el momento adecuado de máxima radiación. También, o me lo pongo a la vuelta. ¿A qué hora vuelve usted? A las 7 de la tarde. Mire usted, pues está tirando el dinero. ¿De acuerdo? No hace falta ponerse fotoprotector cuando la radiación ultravioleta no es máxima. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues nos lo dice nuestro móvil, lo tenemos en el bolsillo. ¿De acuerdo? Hay un índice, cuando miramos el tiempo, miramos si va a llover fundamentalmente, sobre todo en Semana Santa y en Feria en Sevilla, pero también deberíamos mirar el índice ultravioleta, que lo tienen todos los móviles. Cualquier aplicación del tiempo te da el IUV. ¿Cuándo me tengo que poner fotoprotector sí o sí? Cuando este índice es superior a 3. Por debajo de 3 no hace falta usarlo. Y lo digo en serio, da una sensación de falsa seguridad y al final no estamos teniendo beneficio. Como digo, este valor de 3, ahora en invierno, lo tenemos tan solo entre las 4, 5, 6 de la tarde en días soleados. En verano sí que es verdad que es desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero como digo, es importante saber bien cuándo. Como digo, por encima de 3 del índice ultravioleta. Por lo tanto, ya con esto termino, la piel en personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Las enfermedades de la piel son frecuentes, más frecuentes que en la población sana, concretamente estas específicas que he comentado. Fundamental el diagnóstico precoz y para eso en los hospitales tenemos que tener una buena coordinación entre las unidades de digestivo y las de dermatología y por supuesto insistir de manera hasta la saciedad en la importancia del cuidado de la piel en cualquier persona con una enfermedad inflamatoria. De manera que el objetivo de todos nosotros es que ustedes mantengan la mejor calidad posible, que tengan su enfermedad intestinal controlada y que la piel no les represente ningún problema en su día a día, cosa que no le pudimos ofrecer al Santo Job, entre otras cosas porque no sabemos lo que tenía. Muchas gracias. Para terminar, muy rapidito, damos la palabra al paciente para reconocer su punto de vista. ¿Cómo afronto mi enfermedad inflamatoria intestinal? Enrique, entonces. 3 no es bueno para empezar. Bueno, buenas tardes. Soy Enrique. Soy enfermo de enfermedad inflamatoria intestinal. Lo digo en general porque en mi caso no tengo claro si es Crohn o es colitis ulcerosa. Entonces ahí estamos a ver si... Sí. Bueno, yo os voy a contar muy rápido cómo fue mi diagnóstico y un poco la evolución. En mi caso, mi diagnóstico fue casual, fue raro, porque bueno, mi padre murió en el 2014, yo en el 2015 decidí hacerme una colonoscopia por control. Simplemente, no tenía ninguna sintomatología y bueno, mi sorpresa fue que nada más terminar la colonoscopia me dicen, tengo una noticia buena, no hemos encontrado pólipos,
está el bono limpio, pero hemos visto unas lesiones inflamatorias que sugieren colitis ulcerosa. En ese momento fue un shock, evidentemente. Mi mujer estaba conmigo en el box. Yo conocía un poco la enfermedad porque tengo un compañero que tiene corona hace ya muchos años, pero bueno, no la conocía a fondo. En ese momento, bueno, pues la verdad que te genera todo muchas dudas y bueno, tal fue eso, la anestesia se me pasó en el momento y bueno, incluso no fui a la cita con el médico la semana siguiente que habíamos quedado para hablar de este tema, porque yo no me lo creía. Incluso pensé, digo, no sé, yo creo que se ha equivocado de colon porque yo no tengo nada. Bueno, de hecho, así estuve un año entero en el limbo. Yo seguí igual, mi vida normal, comía de todo, salía, mis cervecitas, y en el 2016 tuve mi primer brote. Yo creo que causa por antibióticos, porque fue a través de una infección de orina, empecé con el antibiótico y empecé con un brote. Ahí descubrí lo que era la enfermedad realmente, diarrea, 7 kilos de peso que perdí, molestias, y entonces, bueno, eso ya cambió. Eso ya sí que me preocupó, y yo, bueno, como soy muy inquieto y me gusta investigar todo, me metí a googlear y me empapé de, bueno, todo, testimonios, foros, libros, artículos, para ver lo que era. Después de eso, es verdad que tuve unos años de remisión, casi me olvido de... Yo decía, bueno, habrá sido algo puntual y ya no le di más importancia. Pero bueno, luego sí venían unos brotes anuales, más o menos, casi siempre en primavera. No sé por qué. Decir, bueno, las flores no me sientan bien. Pero con un tratamiento más o menos, un ciclo de corticoides, se cortaba. Ya en el último año, este último año, ya fueron más seguidos, fueron 2 brotes más seguidos y más. O sea, para controlarlos fue un poco más complicado. Bueno, ya al final he terminado con biológicos, que como estoy ahora, en principio en remisión, estoy bien, la verdad, o sea que parece que están funcionando. Eso es un poco mi historia, o sea, hace 10 años. ¿Cómo afronto? Pues que era un poco el punto del día. Pues bueno, yo la verdad, os diría que todavía no acepto la enfermedad, ¿vale? O sea, que tengo una enfermedad crónica, no sé, en parte no lo acepto. Sé que soy un iluso, pero es así. Y voy a rachas, o sea, tengo rachas de cabreo, Yo aquí distinguiría un poco las épocas de brote y las épocas de remisión. La época de brote, evidentemente, las he pasado, bueno, aparte de ya tu sintomatología y todo eso, anímicamente la verdad que los primeros los pasé muy mal. Tengo que decirlo, no solo yo, mi familia, evidentemente, que lo sufre, que me ve, no sabe cómo ayudarme, mi mujer siempre me decía que no sabía cómo ayudarme, y yo siempre le he dicho que bueno, como me ha ayudado, que ha estado siempre ahí junto con mis hijas y hasta no pueden hacer otra cosa, ¿vale? Y bueno, eso, diferencia en remisión, bueno, pues no estás tan rayado, pero yo lo que pasa que era un continuo autodiagnóstico, o sea, eran rachas y, bueno, yo las tengo, de autodiagnosticar. Esto que he comido, tengo unos ruidos raros, no sé qué será, he ido una vez más al baño, las heces ya no son iguales y eso agota, la verdad. Entonces, bueno, ¿qué hice? ¿Cómo afronto mi enfermedad? Al final he ido a psicólogos, he ido a nutricionistas, profesor Tamara. Entonces, bueno, el psicólogo me ha enseñado a esos momentos de estrés o de ansiedad, cómo tratarlo. Tamara me ha enseñado a comer, como mucho mejor, tanto cuando estoy en brote, cuando estoy en remisión, que no es la misma alimentación precisamente, todo lo contrario. Pero sobre todo, el gimnasio. A mí el deporte, la verdad que ha sido mi vía de escape. Yo necesito ir 3-4 veces a la semana, porque es lo que más me libera de esa tensión y esa ansiedad. Y eso sería más o menos bueno, he probado muchas cosas, estoy con acupuntura, medicina china, suplementos me he gastado, yo qué sé, lo que me he gastado, en fin, pero bueno, la verdad que al final lo que más me ha valido ha sido psicología sobre todo, nutrición y el ejercicio, que para mí es fundamental. ¿Y qué más tenía que apuntar? Bueno, yo quería resaltar sobre todo eso, lo que he comentado antes, el apoyo de la familia,
evidentemente, que para mí ha sido muy importante, tanto de mi mujer como de mis hijas, y luego, bueno, ellas me insistían que me apuntara a la asociación hace ya unos años, yo era reacio a apuntarme, no, pero bueno, al final decidí apuntarme y la verdad que ha sido las mejores decisiones que he tomado, porque la forma allí, no sé, te liberas, hablas con gente, entonces para mí hacen una gran labor, la verdad, muy interesante, tanto para mí como para la familia, porque también les ha valido mucho en este sentido a mi mujer. Y bueno, ya como resumen, lo que ha dicho eso, ¿cómo lo afronto? Pues, como he dicho, equipo médico, medicándome, evidentemente, deporte, la familia y la asociación. Ya está. Le di paso a Pepe. ¿Alguna pregunta en la sala para cualquiera de los ponentes? Una cosa rápida. O sea, ¿cómo combinar lo que has comentado, que a mí se me ha quedado muy breve, con la medicación? O sea, ¿eso lo teníamos que consultar con la médica que nos atienden o podemos nosotras, así como lo que hablaban de suplementarnos con eso que has comentado de la curcumina y es que yo soy de suplementación también con Enrique, mucha suplementación y ahora me estoy quitando, pero cuando escucho eso otra vez se me entienden las ganas de curarme con otra cosa, ¿no? Por eso te preguntaba. Y con respecto al tema de la suplementación, siempre preguntar, ¿no?, al médico, al equipo que te trata. Principalmente porque los nutracéuticos se ven, y pasa aquí en Europa no existe una normativa para nutracéuticos, en Estados Unidos existe una normativa, tiene que ser prescrito y principalmente tienen que ser guiados, ¿no? ¿Qué tipo de nutracéuticos? Porque el nutracéutico, la evidencia hay para distintos tipos de condiciones y luego qué cantidad, y luego por cuánto tiempo, y luego existe una interacción fármaco-nutriente o nutriente-nutriente. Entonces, mi consejo es que no gastar dinero en la farmacia o en la farmacia, comprar por comprar, porque lo escuché, sino consultar, enfocarlo a una condición particular y individualizar el tratamiento, que puede ser, hoy en día sabemos que puede ser coadyuvante al tratamiento farmacológico, por ejemplo, en algunos casos. Y los básicos de el nombre científico del maquia es Aristotelias chilensis, porque Mira, Chile, a comprar más. Existe, de hecho hay una patente que de extracto de mangue que sirve para tratamiento ocular, para algunas condiciones oculares, pues existe. Y el mangue como alimento también, pero deshidratado. Ajá, que no Lo que ha pasa pasado es que, no como los arándanos. no. Aquí no, porque naturalmente se encuentra en Sudamérica. Mira, hola, era al doctor de dermatología. Mira, yo soy paciente de colitis ulcerosa, ¿vale? Pero me están tratando por el tema de una sudoración porque tengo la catecolamina disparada. Entonces, el internista me ha mandado a dermatología esta semana pasada. Entonces, la doctora me ha mandado un tratamiento que es sirve para personas que no contienen la orina, pero que viene bien para el tema de. Entonces se llama osibutinina. Entonces la pregunta es, yo le dije a la doctora que yo tengo la colitis ulcerosa, que si podía tomarlo. Entonces yo en el prospecto estaba leyendo que con la colitis ulcerosa me iba bien. Entonces esa es la duda. ¿Puedo tomar? La cuestión de la oxibutidina no solo suprime la secreción de sudor, sino de cualquier otra glándula, es un anticolinérgico y como tal suprime y deseca cualquier tipo de glándula. Por lo tanto, de hecho, cuando lo prescribimos, por ejemplo, un deportista no se lo prescribimos nunca, porque inhibir el sudor a un deportista activo pues no es buen negocio, puede tener mucho poder térmico y bueno, no es buena cosa. Entonces, en este caso, efectivamente, una persona que tiene problemas con el manejo de líquidos y nutrientes, quizás la oxibutidina, sí que se puede hacer un uso concreto en situaciones concretas. La hipersudoración, en este caso, aunque está asociada